Alberto, el sabio está de cumpleaños. Me refiero al doctor Salomón Hakim. 100 años, Alberto, cumpliría el doctor Hakim, el sabio. 100 años. ¡Qué personaje! 100 años. Lo que dejó para la humanidad el doctor Salomón Hakim. El sabio, Hakim, el médico, Hakim. Una mañana, Alberto, usted y yo estábamos en otro programa de radio. Escuche este archivo. Operación de salvamento fue hasta la casa del médico Hakim. ¿Usted recuerda cómo fue eso, doctor Salomón? Sí, cómo no. Me llamó Jairo, me contó la historia, pero desgraciadamente no había válvulas porque la compañía que estaba fabricando aquello no las pudo hacer más en el ajuste de un resorte, tuvo un problema. Entonces el FDA o Food Drug Administration de los Estados Unidos las trató de retirar. Entonces con ella yo le dije, me da 24 horas y yo se la hago, y yo tengo aquí pues un pequeño taller y la hicimos y la mandamos y resultó todo muy bien, aquí la chequeamos y todo. Entonces ahora estamos con la idea de ver cómo podemos fabricar esto en escala, pero la nueva válvula tiene tecnología de relojería. Por eso es que nos han dicho que viene Tissot de los relojes. Sí, señor. Él llega el sábado, viene a entrevistarse conmigo, viene a ver lo que yo he hecho, y probablemente vamos a hacer que eso se fabrique allá en la región relojera de Suiza, cerca de Neuchâtel, en un pueblito que se llama Le Locle, que es donde está la relojería de Tissot, Rolex, etcétera, Omega y todo esto. Porque la nueva válvula tiene mucho de micromecánica, y claro que la podemos hacer aquí, pero pues, se necesitan un buen número, y entonces sí, en producción industrial no tenemos nosotros la experiencia, inclusive en otras partes del mundo tampoco. Se necesita la tecnología pues de los suizos, que tienen tantos años de hacer cosas tan chiquitas en miniatura, porque la nueva válvula tiene ya un pequeño motor, tiene un concepto completamente distinto. Va a ser una válvula programable que usted puede cambiar en forma no invasiva las presiones y puede guiar por primera vez el tratamiento, como quien guía un automóvil con timón. Estamos en eso el sábado, y viene aquí, se va a estar 2 días conmigo, vamos a ir aquí a arreglo y llegamos. Doctor Hakim, entiendo, desde luego si estoy equivocado usted me corrige, que la válvula tiene como objetivo el de evitar ciertas presiones de tipo patológico que se producen en algunos casos en el cerebro. ¿Por qué no nos explica un poco cómo funciona? Bueno, es correcto. El cerebro está metido dentro de un líquido que se llama cefalorraquídeo. Este líquido se produce y se absorbe, es la tercera circulación del cuerpo. Entonces tiene que haber una producción y una absorción exactamente iguales para que la presión no se aumente. Pues esa conversación, Alberto, era en 6 AM, 9 AM. Claro. La última pregunta la hizo Carlos Lemos. Y lo impresionante es que ahí comenzaba la parte mundial de la válvula. Es decir, lo que sería el gran aporte a la ciencia, al mundo del doctor Hakim, la famosa válvula de Hakim, que luego pues ya un gran laboratorio la compró, la famosa patente y la cantidad de vidas que salvó. En sus 100 años, Alberto, he querido hablar con un médico que trabajó con él, obviamente muy, muy joven. Realmente me llama mucho la atención esa relación, porque hoy la relación de nuestro invitado, que es el doctor Andrés Rodríguez, es posiblemente uno de los mejores ortopedistas que hay en el país. La relación de él es con Fernando Hakim, hijo de Salomón, porque ahí se combinan la parte ortopédica y la parte neurológica, es decir, la neurocirugía. Pero entiendo que esté relacionado con Fernando, pero la relación con Salomón sí me parece muy interesante de hablarla con él. Doctor Rodríguez, nuevamente gracias por atendernos. Muy buenos días en estos 100 años del sabio. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, son ustedes muy amables. Doctor Rodríguez, ¿cómo alcanzó a ser su relación con el profesor Salomón? Pues la verdad es uno de esos premios que le regala a uno la vida. Mi relación con Fernando, con el hijo de Salomón, es una relación muy curiosa. Nosotros, por azar de la vida, nos sentamos juntos el primer día que comenzaba la residencia, el entrenamiento de ambos. Fernando comenzaba su entrenamiento en neurocirugía y yo era entrenamiento en ortopedia.
Años después nos encontramos aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, él para ejercer la neurocirugía y yo para ejercer la ortopedia. Ambos somos afines a la cirugía de la columna. Yo me dedico exclusivamente a la cirugía de la columna y Fernando hace cirugía de columna y además ejerce maravillosamente la neurocirugía. En esta institución, la diferencia de muchísimas instituciones en el mundo, y gracias a los padres de esa institución, aquí en la Fundación Santa Fe de Bogotá, la neurocirugía y la ortopedia no pelean. Al contrario, trabajan conjuntamente y operamos conjuntamente pacientes. Entre ortopedistas y neurocirujanos operamos la columna. Y a raíz de eso, Fernando y yo tenemos una relación estable desde hace más de 36 años, operamos conjuntamente. Por eso fue mi relación con el profesor Salomón, a quien conocí desde el entrenamiento de neurocirugía en el Hospital Militar, y luego durante estos 36 años que llevamos trabajando con Fernando, y eso para mí ha sido un premio que me ha dado la vida, tanto la relación con Fernando como la relación que tuve oportunidad de tener con el profesor Salomón. De ahí arranca ese premio que me dio la vida, porque considero que ha sido un premio maravilloso que me ha dado la vida, tanto la de Fernando como la del profesor Salomón. ¿Cómo es esa relación ortopedista-neurólogo? A ver, al profesor Salomón lo conocí porque él venía pues con frecuencia a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde tenía un laboratorio de investigación al lado de la fundación, y almorzábamos con muchísima frecuencia. El doctor Salomón, como tenía una serie de particularidades muy especiales. Él primero tenía una forma especial de inteligencia, una inteligencia que no todos los seres humanos privilegiados con ese don de la inteligencia tienen, es que tenía una inteligencia generosa. Eso es una cosa maravillosa porque él era un hombre entregado a enseñar. Él en cada palabra que daba, enseñaba, en todo momento. Él sí que tenía embebido en su ser profesor. Cada palabra que salía de su boca era una enseñanza. Al principio, pues yo cuando lo conocí le decía doctor, luego le decía profesor, a pesar de la insistencia de él que le dijera Salomón, y obviamente con el paso de los años algún día llegué a decirle Salomón, pero al principio pues no podía, y después le decía muy respetuosamente y lleno de cariño profesor, porque es que él a todo momento enseñaba. Esa era su pasión, enseñar. Él todo lo que hablaba enseñaba obviamente sobre lo que más sabía, que era la neurocirugía, y su pasión, que era lo que él, para lo cual él desarrolló la válvula, que era la hipertensión de presión normal, que es la patología para la cual él desarrolló la válvula de Hakim, la hipertensión endocrinal de presión normal, para lo cual sirve la válvula, que es una cosa maravillosa. Eso en el mundo entero hace que personas que estaban destinadas a ser consideradas enfermas mentales de alguna forma, hoy viven una vida normal. Usted no se imagina el milagro de vida que es eso para millones de seres en el mundo, gracias al invento de él. Y él era un fascinado de explicarle a todo el mundo su desarrollo tecnológico, su invento, y lo hacía con una generosidad única, en palabras simples, en palabras sencillas. Yo hoy recuerdo cómo algún día me atreví a preguntarle, doctor Salomón, ¿cómo llegó usted a su invento? Y él, en una servilleta en la cafetería de la fundación, se sentó en las palabras más simples, más generosas, más sencillas, a pintarme cómo había llegado a mostrarme cómo funcionaban los ventrículos del cerebro, cómo estos iban creciendo y oprimían la masa encefálica y hacían que el cerebro de las personas no funcionara correctamente y llevara a todo un deterioro de las capacidades de estos individuos y fueran catalogados como personas con enfermedades mentales.
y al él colocarle esta válvula, esos ventrículos volvieran a su tamaño normal y las personas recuperaran sus funciones y volvieran a una vida normal, volvieran a recuperar ser personas comunes y corrientes como eran antes de desarrollar su enfermedad, y todo con una valvulita que al principio era bastante rudimentaria. Hoy es un aparato sofisticadísimo, que una vez que se inserta es controlada por fuera con elementos electrónicos muy sofisticados, pero inicialmente era un aparato bastante más rudimentario, si me cabe, lleno de respeto a la palabra, pero hace muchísimos años le volvió la vida. Desde, usted no se imagina los videos tan hermosos, es la palabra que se puede decir, cuando él filmaba a los pacientes con unas marchas que se llaman marchas robóticas en el hospital militar, y cómo después de que le colocaban la válvula, esas personas caminaban normalmente después de insertada la válvula dentro de la cavidad de los ventrículos para que drenara el líquido que estaba atrapado, por así decirlo, a las diferentes cavidades a donde se colocaban los drenajes de la válvula. Alberto, quienes crecimos cerca de esa bellísima familia, hace muchos, muchos años, nos contaron una historia y yo pensé que era una historia como más de leyenda por el respeto al doctor Hakim. Y no, Alberto, era verdad. Muy chiquitos nos decían, porque hablar con el profesor Salomón es lo que le está pasando a un doctor que sí sabe, pero unos niños que veíamos al doctor Salomón era como ver a una persona de otro planeta por su sabiduría. Y nos decían, es que Hakim quiere decir eso. En árabe, Alberto, la palabra Hakim tiene dos etimologías. Una, médico, y la otra, sabio, Alberto. Escoja la que quiera. Como anillo al dedo. Sí. Doctor Andrés, yo también tuve el privilegio de conocer al profesor Salomón. Digo conocerlo porque ante una figura como la que acaba de escribir Julio, saludarlo ya de por sí era un premio. Y comprendo perfectamente la palabra suya al decir que es un premio que le ha dado la vida por cuenta de su relación con el doctor Fernando, a quien también conozco y admiro. ¿Podría decirse que su relación con Fernando Hakim y operar simultáneamente con él se puede comparar a la que tuvo el doctor Salomón con el doctor Alejandro Jiménez Arango? Claro, ellos tengo entendido que también eran muy cercanos y muy buenos amigos, y además ellos sí que compartían pues la profesión porque tenían la misma profesión y eran muy cercanos y muy buenos amigos, y además pues tenían en común el mismo lenguaje. Yo estoy seguro que era tan cercana. Aquí lo que pasa es que con Fernando y yo nos decimos que somos como hermanos, pero más que hermanos porque nos escogimos. Uno no escoge a los hermanos, le tocan por la vida. En cambio, Fernando y yo nos escogimos. Mi relación con Fernando es entrañable, es la relación más duradera que yo he tenido en toda mi vida. Fernando, solo para contar una anécdota, yo sé que Fernando tiene un problema y lo llamo incesantemente hasta ver que su problema ha sido solucionado. Fernando sabe que yo tengo un problema y me llama incesantemente. En la casa de Fernando hay una historia jocosa que cada vez que sucede algún problema en la casa de Fernando, se va al carro y lo molestan los hijos, lo molesta la esposa diciendo, llámate Andrés, porque saben que todo lo que sucede en la casa de él me llaman a mí. Pero no nos alejemos del tema del doctor Salomón, porque es que el doctor Salomón era un genio, como usted lo dice. La cara, la expresión del doctor Salomón tenía esa mirada que tienen los genios. A mí evoco su cara y a mí siempre me pareció que tenía esa mirada que tenía Einstein, esa mirada perdida que tienen los genios, donde uno sabe que en todo momento están pensando en alguna cosa para traer conocimiento al mundo. El doctor además era una persona de una ternura infinita, porque era un hombre de una gentileza
a mí me daba risa porque me regañaba todo el día, me decía, no comas esto, no comas aquello que te va a hacer daño, como ustedes los que me han visto físicamente saben que yo tengo unos cuantos kilos de más, porque me fascina la comida, y él me decía todo el día, mira, te va a hacer daño, sobre todo me enloquecía porque sabía que me fascinaba la mantequilla de maní, y me daba unas enseñanzas de todo el daño que hace la mantequilla de maní. Pero él, que iba con frecuencia a Estados Unidos, cada vez que llegaba a Estados Unidos me traía un tarro de mantequilla de maní y me lo daba como quien entrega un pecado monumental, pero me lo daba con una ternura infinita y me regañaba, me lo entregaba y me regañaba que como quien le da drogas alucinógenas a un adicto, pero me lo daba con una cara de ternura infinita. Era un hombre que hasta en eso era inmensamente generoso. Era muy curioso y con una sonrisa como de complicidad. Era un ser que combinaba todas esas cosas porque era indescriptible el amor que podía prodigar, con la genialidad, con el intelecto de una persona que en ningún momento se paraba el cerebro de producir conocimiento, de producir enseñanza, de producir sabiduría. Todas esas cosas en un solo ser humano era increíble verlas. Doctor, esta es la última pregunta, un poco personal. Usted, además de ser pues uno de los mejores ortopedistas del país, es tal vez uno de los colombianos que más cuentos se sabe, que más chistes se sabe. A veces, recuerde nuestro viaje por la República Dominicana. Sí. Nunca lo olvidaré. Pero de vez en cuando, ¿el doctor Salomón aguantaba chistes? Claro, era una persona de un humor fino único. Él tenía además esa particularidad. Yo nunca en la vida lo vi bravo, nunca. Por el contrario, él mismo se reía de todas las cosas simples de la vida. Él vivía contento, él vivía de buen humor. Alguna vez recuerdo había una cafetería donde almorzábamos y donde más departíamos, y alguna bobada dijo alguna persona y él mismo se burlaba de las cosas cotidianas de la vida. Él siempre tenía buen humor. Él mismo se hacía chistes de las cosas simples de la vida. Por eso le digo que era una persona que combinaba todas las virtudes que podía tener un ser humano. No sé si en la intimidad podía tener ofusques, pero por lo menos en lo que yo le conocí siempre de la vida, yo no le conocí sino buen humor. Doctor, me están preguntando y no hemos aclarado una cosita. El doctor Salomón estaría cumpliendo hoy 100 años. ¿Usted cuántos años tiene? Yo estoy cercano a cumplir los 63. Imagínese, o sea, una diferencia de casi 40 años para un hombre que comenzaba su vida profesional al lado del sabio. Tiene razón usted, qué premio y qué privilegio. Doctor, gracias único. Gracias por recordar al sabio con nosotros, muy amable. A ustedes muchas gracias por darme la oportunidad de rendirle un homenaje en vida a un ser absolutamente maravilloso, pero sobre todo de una persona que le cambió la vida a tantas personas en esta tierra. Ustedes no podrán imaginarse la calidad de vida que le cambió a la humanidad. Y especialmente a los niños, que era la magia de esa válvula de Hakim cuando había esos problemas de presión dentro del cerebro que explicaba el doctor Hakim. En sus 100 años, por supuesto, quiero saludar a su familia. De los doctores de su generación, pues obviamente ya no nos acompaña ninguno, sus hermanos, sus hermanas tampoco, pero curiosamente, sí, su esposa, que en este momento es una buena oyente de la W, está con nosotros, así es de que la saludo a ella, doña Ivette, y por supuesto a sus hijos, muy especialmente a toda la familia Hakim Dakash, al doctor Fernando, muy cercano a esta casa también, a sus primos hermanos, en fin, a toda esa familia maravillosa de genios. Salomón Hakim, el médico.
el sabio.